Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa. Qué bien que ya estamos juntos y que ya vamos a poder empezar a disfrutar de lo que nos gusta, de estos temas que tienen que ver con la espiritualidad, la ciencia, el misterio, la astronomía, todas las secciones que hay en el programa, que no son pocas y además muy variadas, y sobre todo con unos expertos que siempre nos mantienen al tanto de todo, informados de lo último de lo último. Así que agradeceros el que estéis aquí con nosotros, como siempre, fieles a la cita, los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com. Y si nos quieres escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido, lo puedes hacer a través de YouTube. Ya sabéis, nuestro canal es Canal del Misterio Programa. Enseguida nos vas a localizar y puedes allí suscribirte, que es gratis, y ahí verás todo lo que compartimos. Compartimos un montón de cosas, no solamente el programa, porque lo que queremos hacer es una comunidad para que estemos todos ahí juntos y bueno, y ahí podáis comunicaros con nosotros también, nos digáis qué es lo que os gusta, qué temas queréis que toquemos en el programa y por supuesto, si hay algo que nos gusta, pues también lo queremos saber. También os recuerdo que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast que conozcas. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y enseguida ahí os salimos. Ya sabéis, en tu plataforma de podcast favorita. Ahí también está Canal del Misterio. Y ahora sí, damos paso al programa de esta noche. Comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Avisos del otro lado, señales y mensajes del más allá. Y con nosotros pues está su escritora Arantza Ibarra Basáñez. Ella es escritora y cineasta y ha dedicado toda su trayectoria al mundo de la comunicación.
Tiene 2 largometrajes estrenados en el cine. Debutó con la película Los Castigadores, que habla sobre el acoso escolar, con el que quiso apoyar y denunciar el bullying que viven los niños y las niñas hoy en día. También ha trabajado en publicidad y ha escrito muchos cuentos para el público infantil. Pero desde muy jovencita siempre ha sentido la necesidad de contactar con su mundo interior y más espiritual. Por ello, guiada y apoyada por esas energías, se decidió a escribir sobre todo lo que le han ido transmitiendo y ella ha ido descubriendo. También deciros que tiene otros libros escritos, como por ejemplo 2020.0, Metatron, donde el alma sonríe, y Metatron, el camino a la sabiduría cósmica. Por supuesto, como os decía, está con nosotros esta noche para hablarnos de su último libro. Buenas noches, Arantza. Buenas noches, Nuria. Qué maravilla tenerte aquí, compañera. Y bueno, ya nosotros estamos aquí impacientes por descubrir el libro. Pero antes de ello, antes de abrir realmente sus páginas, queremos conocer un poquito a Arantza. Cuéntanos, ¿quién es Arantza? Bueno, yo soy siempre he sido una persona muy perceptiva, creativa. Desde muy niña miraba el cielo y pensaba qué secretos tenía ese universo para descubrir. Por eso al principio, fíjate que quise estudiar ingeniería aeroespacial. Wow. Para descubrir los secretos del universo, sí. Pero luego descubrí poco a poco que se podían descubrir los secretos de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que a mí me marcó mucho la muerte de mi hermano pequeño cuando yo tenía 7 años, que eso fue lo que me hizo preguntarme cosas que normalmente los niños no se preguntan. Entonces, eso me abrió un campo en el que fui poco a poco descubriendo. Había algo en mí que salía de mi cuerpo y yo veía mi cuerpo ahí y al principio eso me asustaba porque yo pensaba, ¿y si luego no vuelvo, qué va a pasar? Esos viajes astrales que mi alma quería hacer, ¿no? Entonces, ya de muy jovencita me empezaron a pasar cosas diferentes a lo que el resto de la gente, por lo menos, no decían. Entonces, siempre he sido muy perceptiva. Lo que sí es verdad es que ya con 15, 16, 17 años lo bloqueé al principio por ese miedo que te digo de salir y no volver o qué va a pasar y qué tal. Y poco a poco esas cosas, cuando están ahí y tienes esa facilidad de relajarte y de conectar, vuelven. Entonces, ya poco a poco vino a mí otra vez, ¿sí? Empecé a hacer meditación, a hacer muchas cosas que me fueron ayudando para hacer viajes astrales de una manera más consciente. Entonces, aparte de creativa, soy perceptiva, vamos a decir. Ajá. Bueno, por lo que estoy viendo tenemos muchas semejanzas incluso en tus experiencias y vivencias personales, porque yo también, como todo el mundo sabe, pues me empecé en este mundillo de la espiritualidad a raíz de la pérdida de una hermana, de mi hermana Sonia, que falleció en un accidente en el que yo también estaba, y yo tenía 12 años y ella 11. Sí, y a raíz de ahí, son experiencias que te cambian por completo, claro. Se te abre un universo y si ya de siempre había tenido, un poquito de curiosidad, ¿no? Por todos estos temas, porque, tenía un hermano mayor que le gustaba mucho el tema extraterrestre y claro, pues todo esto, cuando ves un montón de libros de Juan José Benítez, todo esto también te influye, ¿no? Pero a raíz de ese accidente, eso fue lo que fue el mayor maestro, la verdad. Fue un gran maestro a muchos niveles, el accidente. Y uno de ellos fue, la oportunidad de empezar a mirar la vida de otra forma, ¿no? A querer saborear cada segundo de la vida después de saber que en nada, en 0, se te puede ir la vida o incluso
la persona que a lo mejor tú más quieras en este mundo. Entonces hay que aprovechar, ya que estamos aquí, hay que aprovechar la vida. Y claro, si amas la vida, pues todavía te crea más curiosidad por saber qué hay más allá de ella, ¿no? Y ahí se abre un abanico impresionante. Pero bueno, volviendo a ti, que para eso estamos aquí, Arantza, cuéntanos, porque he visto que tienes varios libros dedicados a Metatron. ¿Cómo surge esta relación con Metatron? ¿Y quién es Metatron? Que habrá mucha gente que no sepa quién es. La verdad es que mi despertar espiritual vino de la mano de Metatron. Yo no conocía Metatron, no había leído nada sobre Metatron, y fue de una manera muy natural cuando empiezas a conectar, vamos a decir, con planos invisibles que no se ven y con energías que no se ven, vas teniendo una comunicación diferente a lo que estamos acostumbrados las personas que son con sonidos y hablando, ¿no? Entonces, poco a poco tenía una comunicación con unas luces que entraban siempre por la noche en la habitación. Sí. Entonces era como que yo veía 3 bolitas de luz siempre que querían decirme algo, ¿no? Y yo, pues cada vez que venían, cerraba los ojos y a ver qué veía en el tercer ojo o qué sentía y todo esto. Entonces, al principio no sabía quién era, hasta que una noche de repente... ¿Los veías, Arantza? ¿Te refieres con los ojos físicos? O con los ojos físicos. Ajá. Sí. ¿Qué edad tenías este tú, más o menos? Cuando me pasó lo de Metatron, ¿Sí? Esto fue más o menos hace, vamos a decir, en el 2012, 13, por ahí. O sea que estamos hablando no de niña ni nada de esto, sino ya más adulta. Ya. Sí, adulta. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en el tercer ojo, con los ojos cerrados, ver imágenes, ver cosas, que con los ojos abiertos ver. Entonces, lo más fuerte fue cuando una noche esas 3 luces se hicieron una luz grande, como una esfera de luz grande, y claro, yo sabía que estaba ahí conmigo y notaba una bondad impresionante, una energía impresionante, como algo buenísimo que me hacía bien. Y claro, yo no quería cerrar los ojos ni dormir, porque yo pensaba, si cierro los ojos ya me pierdo esto. Entonces estuve mirando toda la noche esa esfera de luz tan grande que me daba paz y armonía y todo esto, y sentía y todo esto, y fue cuando descubrí que se llamaba Metatron, ¿no? Que es lo que fue como el inicio, vamos a decir, de nuestra, ¿cómo se dice?, nuestra amistad, ¿no? Sí. Entonces, es curioso porque Metatron conmigo está como si fuera como un programa predeterminado en una aplicación que tenemos, que no tienes que hacer nada, sino que ya lo tienes integrado en el sistema. Sí. Pues es como que ya lo tengo ahí, ¿no? Interiorizado. ¿Y quién es, no? Pues es una energía amorosa tan grande, un espíritu avanzado tan grande, que la gente le puede llamar arcángel, le puedes llamar energías altas. Al final todos son espíritus trascendidos con una sabiduría grandísima, con conciencias angelicales grandísimas. Entonces se le reconoce como un arcángel, ¿no? Como, digamos, la mano derecha del gran espíritu, Dios, universo, fuente, como le quieras llamar, que es la más sabia, ¿no? La energía de las más sabias que hay, ¿no? Entonces yo no sabía nada de lo que se había escrito hacia él, pero lo que sí sabía era lo que yo estaba viviendo con esa energía y cómo tenía que ver con todos, digamos, los arcángeles, o como le quieras llamar, con conciencias angelicales, que es como si fuera como el jefe, o no el jefe, pero vamos a decir que es el que dirige y el que está un poco por encima, ¿no? Una energía muy sabia. Entonces para mí fue como wow. Entonces al principio yo apuntaba todo lo que me iba contando en un cuaderno, todo lo que me iban comunicando, quiénes iban a aparecer, porque claro, no solo era la comunicación con esa energía, sino también me hablaba de
guías, o sea, Sí. espíritus trascendidos elevados que iban a aparecer para decirme más cosas. Ajá. Entonces, en el primer libro cuento, pues eso, pues cómo puede ser María Magdalena, Isis, o sea, salían, vamos a decir, diferentes tipos de energías que me iba como avisando que iban a venir. Entonces, en esos 3 libros de Metatron hablo todo lo que él me ha guiado Ujú. y los mensajes que me ha dado, pues para transmitir, porque claro, me dijo, no, 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 esto no es para ti, esto es para que lo transmitas. Claro. Entonces, ahí fue cuando salí del armario espiritualmente y salté a la piscina y dije, pues venga, pa'lante. Ujú. Así fue mi Bueno, relación con Metatron. bueno, Y bueno. es, y sigue siendo, claro está. Qué interesante y qué bonita experiencia, ¿no? ¿Cómo llegas al nombre de Sí, Metatron? Es saber que es claro. precisamente ese ser. Pues mira, se manifiestan, cada energía se manifiesta de diferente manera, ¿no? Entonces, en el caso de Metatron, la primera vez fue o sea, con los ojos cerrados, escrito como con luces así, como las letras, Sí, ¿sabes? sí, Salió, ¿no? Como sí. entonces vas leyendo cada letra, ¿no? Ujú, Tal, 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 ¿sabes? Y tú vas apuntando, ¿no? Y otra vez como que oyes dentro de tu cerebro ujú. eh, como si fuera audiencia, ¿no? Sí, De eso que oyes sí. y lo oyes también. Y Ujú. dices, pero si esta palabra no me la sé yo, ¿y cómo? ¿Sabes? Ajá, Es como que ahí es cuando tú tienes muy claro que no es algo tuyo, claro. sino que es algo que te llega. Sí. Ahí lo tenía claro porque si yo hubiera leído algo sobre él o si hubiera sabido algo y todo esto, pues bueno, puedes pensar, bueno, esto yo qué sé, ¿sabes? Aún así hubiera sido raro, pero no, no, son cosas que no sabes tú y que de repente aparecen, ¿sabes? Ujú, Y entonces lo escribes. Así fue el nombre, ujú. como vino. Y ahora, ¿cómo es tu relación con los viajes astrales? ¿Llegas ya a dominarlos? ¿Los haces conscientemente? ¿O porque sé que es bastante difícil, ¿no? El controlar algo así. Sí, a ver, yo de joven lo que mi alma quería era salir del cuerpo Ujú, y viajar astralmente, pero Metatron me guió para que no lo hiciera y que hiciera de una manera consciente, es decir, los viajes astrales no tienen por qué ser siempre saliendo del cuerpo, correcto. sino que Ujú, puedes viajar astralmente de diferentes maneras. ujú, Puedes viajar o con el tercer ojo, o con los chakras sintiendo, o escuchando, o sea, lo puedes hacer de diferente manera. ujú, Son viajes astrales también. La gente piensa que hay que salir del cuerpo, ujú, pero a mí me guío para que eso, porque dice, o sea, a mí, por lo que me han guiado a mí, como que eso es más complicado en el sentido de que puede haber diferentes tipos de energías, en ese momento puedes tener un momento más bajo, más tal, y entonces te puedes juntar con energías que pases un poco más de miedo o más de tal o más de cual y que no te hagan bien. Entonces, como que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando sales del cuerpo, porque claro, depende de en qué momento te encuentres en ese momento de las preocupaciones, del no sé cuántos, no sé qué, es fácil que en cualquier momento, ¡boom!, ¿sabes? Te vengan energías que no te, o sí, sea, que no te o hagan bien, incluso vamos a no que decir. no te vengan, sino que incluso sean tus propios miedos los que proyectes Eso y se es, generen eso es. esas energías, ¿no? Y que tengas esos encuentros Sí, con esas energías porque es una proyección tuya, pero claro, en ese momento no eres consciente de ello, eso evidentemente. es. Ujú, Eso es. Entonces, yo ahora mismo los viajes astrales, digamos, son conscientes todos. sí. No, o sea, así como de joven, claro, no tenía ni idea, Ujú, vamos a decir, y el alma siempre iba así como queriendo salirse del cuerpo, ¿no? ujú, Porque esos son los que al final, pues había algo en mí que yo no lo veía claro y ajá. entonces intentaba, claro, si veía yo el cuerpo ahí, pero iba otra vez para atrás, ¡pum! ¿Sabes? O sea, era como, Sí, no, sí. no, no, no. Había algo que no quería. Yo sé que hay gente que ha salido, Ujú, que ha pasado cosas un poco que le han dado, bueno, y que luego han tenido mucho, o sea, he oído diferentes estilos de muchas cosas, pero ya te digo, yo siempre los viajes astrales que hago no tienen nada que ver con salir del cuerpo, ¿eh? ujú, Con ujú. salir del cuerpo. Vale. Aunque haya gente que lo haga, ¿eh? Quiero decir. Perfecto. Que- Ujú. Pues mira, si te parece, vamos a abrir el libro, ahora sí, ¿eh? Ahora que ya Ujú. conocemos un poquito más de Aranza y, y vamos pues este libro donde en el primer capítulo nos hablas del trance. Eh,
el trance tuyo, evidentemente. ¿Cómo llegas a este trance? La verdad es que al principio de todo lo que te estaba contando de los viajes astrales y todas estas Sí. cosas, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ujú. O sea, son como diferentes cosas, ¿no? Cada Sí. uno tiene su... El tema de tránsito, esto, con el tiempo vas descubriendo como cada vez más cosas y entonces es como que empiezas o sea, con mucha meditación, eso es, haciendo mucha Sí. meditación, consigues entrar en trance, como diciendo, o sea, con todo tu cuerpo, vamos a decir, dormido, Ujú. pero tu cerebro está ahí despierto, ¿no? Sí. Entonces es como que en un momento estás ahí que ni estás ni no estás y empiezas ahí a irte, vamos a Sí. decir, ¿no? Pero no es un viaje astral, sino es un estado que consigues Sí, sí. que ahí empiecen a entrar, vamos a decir, como mensajes Ujú. mucho más fácil, ¿no? Y entonces es como que, y luego te cuesta salir de ahí, ¿eh? Ujú. De ese trance. Pero suelen Ujú. ser otro tipo de mensajes ahí, ¿eh? Suelen Ajá. ser como otro tipo de mensajes. No tiene nada que ver con viajes astrales, vamos a decir, que, que puedes decir voy aquí, voy allí, o un poco, Entiendo. ¿no? O sea, como un Sí. poco más así, sino que es cosas como que de repente te Ujú. llegan y dices, uy, con esto qué me quieren decir o con esto no sé qué, o sea, como muy premonitorios también, ¿no? Ujú. Como cosas que puedes ver que puedan pasar y todo. Claro. Hablando de este trance, claro, tenemos que hablar del principio del libro y todo comienza con una llamada que tú sientes o recibes a través de un sueño lúcido, ¿no? Sí, ese es a través de un sueño lúcido que cuento en el libro que estaba de viaje y de repente, o sea, oigo muy claramente y veo que tengo que ayudar a unos espíritus que están estancados o perdidos en Valencia con lo que había pasado, que además justo en ese momento que estoy, solo había pasado un mes de lo de la Dana. Sí, Entonces, como que tenía que ir ahí a ayudar y claro, yo por dentro pienso, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, sabes? Porque claro, aquí nadie aprendemos así de repente a ayudar ujú, a, ¿sabes? A ver, yo en el primer libro ya había contado algunas cosas que había hecho de ayudar o de ver y todo esto, pero ujú, así algo tan que me parecía tan importante, ¿no? Pues no, entonces fue como, ¿y a dónde tengo que ir? Y me fueron guiando poco a poco luego, porque no te dan toda la información desde el principio. ujú, Saben cómo tienen que hacerlo, saben cómo no te tienen que, digamos, atemorizar, te van dando información adecuadamente para, o sea, según la vibración en ese momento, cómo lo vayan sintiendo, cómo ven, cómo vayas tú, ¿no? ujú. Aceptando todo lo que te van diciendo, ¿no? Entonces al principio era como, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Yo qué sé, ¿sabes? Claro, Y luego te claro. van informando, ¿eh? Cada vez más cosas, cada vez que vas más preparada y más predispuesta ya a hacerlo, Ujú, te van llegando más mensajes y más información. ¿Eh? ujú. Bueno, bueno, qué interesante. ¿De qué manera percibías cuando viniste a Valencia? Bueno, digo viniste porque no sé si sabes que nosotros estamos en Valencia. Claro, Ah, claro, claro. La vale, verdad es que sí. Sí, sí, fenomenal. por eso me Vale, parecía más interesante. Sí, claro, sí. claro. Bueno, pues cuéntanos de qué manera percibías a esas almas, de qué manera las veías, de qué manera Ujú. sabías a qué lugares tenías que ir, ¿no? Directamente. Sí, a ver, claro, porque es que Valencia es muy grande. Claro, claro. Entonces, claro, ¿a dónde ir, no? Y no, me dijeron enseguida que tenía que ir a la feria de Valencia. Ujú, Yo tampoco sabía por qué, pero luego me di cuenta de por qué, ¿no? Porque ahí era donde habían hecho la morgue y ahí era donde tenía que ir. Y la verdad que eso me dio un poco de respeto, porque dije, ostras, a ver qué vibración, qué energía voy a sentir ahí. Y fui a la feria ujú, de Valencia y allí me llevé un aceite, o sea, me ayudó una amiga para hacer, o sea, para protegerme, en el ombligo también me puso algodón, o sea, me protegí bastante, claro, porque quieras que no, yo iba a ayudar a ciertos espíritus, vamos a decir, que estaban perdidos, estancados, como metidos en bucle todo el tiempo por algo trágico, ¿no? Y que claro, es difícil de salir de ahí
Pero claro, luego por ahí puede haber más espíritus que no me habían guiado, vamos a decir, para esto, ¿no? Ujú. Vamos a decir, porque claro, el hecho de que seas espíritu no significa que todos sean de la dana, que todos sean de tal o todos sean de cual. Puede haber espíritus que les toca Claro, estar en claro. ese momento, por Ujú. ahí. No sé si me explico lo que Sí, quiero sí, decir con esto, perfectamente, pero claro, Aranza, sí. perfectamente. Vale, vale, pues entonces yo iba protegiéndome y pensando, yo voy específicamente a ayudar a como me han guiado, ¿no? Entonces Sí, ahí tenía que hacerlo pues paso a paso, no era todo, o sea, era como primero, como que me concentraba con los ojos cerrados, con el aceite para traer a la, ¿sabes? A la tierra, porque estaban ahí metidos en esa emoción y todo esto, y venía uno, y claro, yo veía con los ojos cerrados, yo estaba con los ojos cerrados y veía cómo venía y entonces veía, o sea, a ver, los que vi en ese momento, los primeros que vi en ese momento eran, costaba, vamos a decir, que sí. estaban muy, 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 vamos a decir, como idos, como perdidos, como Ujú. tristes, como... algunos me costaron más que otros el hablarles, el decirles cosas, el hacerles conscientes en qué momento, en qué situación se encontraban. Ujú. Entonces vi a algunas familias, vi a algunos hombres, mujeres, parejas, niños, o sea, vi un poco de todo, hasta vi un perro, o sea, o sea, diferentes espíritus, ¿no? Sí. Lo que sí que es verdad es que después de, mira, ahora cuando estoy contando estas cosas, luego siempre me pasan, ¿sabes? Cuando estás hablando de estas cosas es como que de repente te vienen, ¿no? Sí, Ahora otra sí, vez sí. aquí algunas energías, ¿no? Es Ujú. como que llamas, ¿no? Sí, Cuando estás hablando de estas cosas. sí, sí. Entonces estaba notando ahora otra vez un poco ahí. Pero Ujú. bueno, lo que quería decir es que sientes que les ayudas a ir a la luz y todo esto, pero cuando abres una parte ahí, cuando ayudas a varios espíritus, a familias, a grupos, o sea, cuando ayudas, de repente se te abre una parte de ti que parece como que de repente no lo habías notado. Y sí que es verdad que cuando estuve en Valencia, luego, después de hacer esto, por la noche, ya me aparecieron más espíritus, pero que ya no estaban perdidos, ni estaban estancados, ni nada, sino que estaban como en una misión, que esto es lo que cuento en el libro también, ¿no? Que Sí. me pareció súper, súper importante y Ujú. bonito, ¿eh? Y Sí. bonito, O sea, ¿sabes? habían otros espíritus ayudando también a esos espíritus que estaban ahí estancados, ¿no? No, había otros espíritus que además los que vi eran jóvenes, Sí, en este caso jóvenes, como sí. en un grupo, que estaban para ayudar a los vivos, a Ah, los vivos. Sí, vale, sí, vale. sí, sí. O sea, Ujú. o sea, estaban para ayudar a los vivos, Ujú. pero yo en ese momento, yo les vi y yo pensaba que les tenía que ayudar. Y en ese momento vi que no iba de eso la cosa. O sea, a Ajá. mí me costó. Luego me fueron dando más mensajes y todo esto, porque, claro, a unos les ayudé y vi que fueron a la luz, pero esto es que te digo que era como un grupo grande de jóvenes, estaban como mirándome, yo les veía, pero ellos estaban, no sabían fijo cómo iba la cosa, pero estaban a otra cosa y Ujú. tenían que estar allí en una misión para ayudar a los familiares y a las personas vivas. Vivas, Ajá. cuando digo vivas me refiero en 3D, Sí, o sea, sí, no sí. desencarnados. Ujú. Entonces, por eso cuento en el libro el tema de que un año más tarde, después de la Dana, en octubre del 2025, cuando se estaba acercando el tema de las inundaciones otra vez en Tarragona y otra vez en Valencia y Sí. todo esto, es como que, o sea, ahí luego empecé a recibir mensajes que ya estaba llegando la fecha, estaba llegando la fecha cuando ellos acababan con su misión. Y claro, ahí fue cuando recibí la llamada, justo la fecha que oí yo, porque cuando en el 2024 yo estoy en Valencia, oigo la fecha 16 de octubre, ¿sabes? Ajá. Y claro, el 16 de octubre del 2025 de repente me llaman del móvil de Valencia y cuelgan, me llaman de Valencia otra vez y cuelgan. Y yo pensaba, pero ¿qué llamadas me están haciendo todo el tiempo de Valencia? ¿Por qué? ¿Sabes? Ujú. Y claro, y luego por la noche es cuando de repente veo que todos esos que vi ahí en Valencia, ¿sabes? Habían estado ayudando para que no ocurriera otra vez lo mismo. Ajá. ¿Eh?
Entonces, fíjate qué bonito que todos esos en un grupo, es que ya te digo, es que se me está poniendo todo en punta por el tema de que era una misión grupal de ellos. Qué bueno. Sí. Energéticamente ellos estaban con todos los de Valencia para que no pasara otra vez en Valencia, pues desgracias, otra vez con inundaciones y cosas de estas también. Bueno, continuamos con tu libro y en él también nos hablas de esas maravillosas piedras que a nosotros nos encantan. ¿Cuánta sabiduría hay en las piedras, verdad? Sí, la verdad es que a mí me maravillan, ¿eh? Siempre he tenido fijación y es que las piedras tienen una energía tan alta, que no vienen de la Tierra, vienen del universo y nos traen mucha información y la verdad que podemos aprender mucho y también sanar, ¿eh? Nos pueden sanar y nos pueden ayudar mucho, la verdad. ¿Cuál sería tu piedra preferida? Una. Ya sé que es difícil. Hombre, yo, a ver, como piedras, o sea, tengo una caja llena de piedras, ¿no? Pero hablando del libro y de cada uno de las energías que atrae y de que todo, o sea, todo es por algo, ¿no? Como hablo, por ejemplo, del collar de rubíes, de Patiala, de María Antonia. Bueno, hablo de muchas historias de lo que significan con las piedras, ¿no? Pero, hombre, para mí la esencia pura del alma es el diamante, ¿eh? Es el diamante. El diamante es la vibración más alta. Cuando se habla de la energía diamantina, estamos hablando de una sabiduría infinita, de una sabiduría que no conocemos aquí en la Tierra, ¿no? No es solo leer y saber cosas, sino es mucho más allá, ¿no? Entonces, la pureza de la energía del alma, o sea, yo la relaciono con el diamante, o sea, con el diamante. Bueno, pues o sea, ya que estamos hablando de piedras, vamos a hablar de piedras un poquito más grandes, Arantza, de dos cometas que tú también metes dentro de este libro, del cometa Ison y el I3 Atlas. Sí, la verdad es que, a ver, los cometas para mí son muy importantes. Ya en el primer libro, mi despertar empezó con el cometa Ison. Entonces, los cometas ayudan a despertar a las personas, traen información, traen movimientos. Como digo, un cometa es como una semillita, un espermatozoide que se mete en la Tierra y que crea ahí movimientos, información, vida, como lo quieras llamar, y trae muchos cambios. Entonces, ya el cometa Ison en el 2012, cuando vino y fue al Sol, Ison, yo, hijo, traía la energía crística muy importante a la Tierra, traía cambios y 8 años más tarde, que fue cuando, o sea, lo que necesitó, vamos a decir, para de repente empezar ya, vamos a decir, a que se vean más movimientos, fue en el 2020, por eso le llamo yo año 2020 y 2020.0 y todas estas cosas, ¿no? Porque ahí fue cuando notamos los cambios que venían del 2020 para adelante. Sí. Pero ya traía el cometa Ison. Y en el caso del 3 y Atlas es un tema que no iba, o sea, no fue, digamos, al Sol como Ison, porque el cometa Ison era como si se sacrificara y fuera, o sea, ¿sabes? Que como que su cuerpo va, vamos a decir, a la muerte. No es la muerte, pero porque la energía sigue, ¿no? Pero es una metáfora muy, muy bonita de yo, hijo, Ison, que significaba que iba al sol, ¿no? A la luz y que se entregaba en la luz. En cambio, en el 3 y Atlas es diferente. Nos trae información de muy lejana, que nunca ha estado en la Tierra, y todas estas cosas las vamos a ir notando poco a poco, las vamos a ir notando, los movimientos, la Tierra como va, y los cambios que va a haber en animales, en personas, bueno, va a haber mucho cambio con el 3 y Atlas, la verdad. Vale, continuamos hablando de música, porque, bueno, tengo que confesar que para mí la música es uno de mis amores. La espiritualidad y la música para mí son mis dos amores y bueno, como mucha gente... Tenemos mucho en común. Sí. Tenemos mucho en común. Sí. A mí también. Como, a mí también me parece, como mucha gente sabe, yo tengo de hecho 2 canales en YouTube de música.
música destinada a sanar y la verdad es que es totalmente satisfactorio el ver cómo le llega a la gente la vibración de la música. Pero cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia con la música? Ay, pues mira, me he identificado contigo en muchas cosas, pero en lo de la música también. Yo desde niña he estudiado solfeo, armonía, piano, en informática musical, un poco de batería. O sea, la música me encanta y escucharla y cantar en el coro. Bueno, o sea, la música para mí es todo, Sí. pero lo que nos trae, aparte de que nos encante, vamos a decir, lo que nos trae, la información que nos trae y todo lo que nos ha traído a Ujú. nivel de humanidad también es impresionante, porque es que la música también es otra cosa que no es de la tierra, que viene de más lejos. Vamos a Sí. decir que esa es una energía que tan elevada como los minerales, vamos a decir, Ujú, que nos trae una información impresionante ujú. que, como cuento en el libro, hablo de música clásica, de música del siglo XX, XXI, ¿no? De música que todo el mundo conocemos, pero es que hasta la canción más sencilla y más simple, a nivel personal, te puede estar guiando, te puede estar respondiendo a cosas internas Sí, que dudas o sí, cosas, miles de cosas que los tienes. Y también pienso, como lo que has dicho tú, que también sana y sí, ayuda, ¿eh? totalmente. Sí, sí. Mira, mi madre tiene 95 años y tiene demencia senil. Y yo te puedo asegurar que en momentos cuando a veces veo que va a empezar a darle alguna crisis psicótica, yo le pongo música y es que es mano de Ujú, santo. Y sobre todo canciones que ella no se acuerda ya de casi nada, de casi nada. ujú. Pero es ponerle canciones y se acuerda perfectamente de la letra y las canta. O sea, le hace la memoria, la rescata la música. Es increíble, es increíble. Y bueno, Sí. como te decía, yo siempre, vamos, lo he tenido muy claro, que la música es Ujú. vibración, al fin y al cabo, es vibración. Y nosotros somos vibración también, tenemos una vibración, bueno, pues tenemos incluso, yo creo, hasta que cada uno una melodía dentro de cada uno. Ujú. Lo único que nos hace falta, pues, es saber cómo afinarla, ¿eh? Afinarla, eso es. Para Sí, poder sí. sonar de una manera bella, que es pues realmente nuestra verdadera manera de brillar y de vibrar, ¿eh? Las dos cosas. Y, Claro. y bueno, es maravilloso. Yo los capítulos Sí, que dedicas a la música aquí, sí. me encanta el recorrido que haces a lo largo de la historia con diferentes canciones además. Bueno, Eso es, eso sí, es. sí. Sí, Yo sí. recomiendo a todo el mundo que adquiera el libro, que vamos, va a disfrutar mucho con estos capítulos dedicados a la música, va a disfrutar muchísimo. Y bueno, yo he querido dejar para lo último Sí. mm, el capítulo dedicado a las señales. Porque, Sí. bueno, ya sabe todo el mundo que aquí en este programa hay una sección titulada Al otro lado del velo que lleva Nuria Pérez y que, bueno, pues en ella Nuria nos trae cada semana una historia relacionada con estas señales que, que a veces pactamos con ellos y que queremos Ujú. recibir y recibimos, y otras veces recibimos sin pedirlas, directamente las recibes y si estás abierto o despierto en el ahora, pues eres capaz de ver, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo llegan estas señales a tu vida? Jo, la verdad es que cuando cuento, o sea, el tema de las señales y todo esto es porque es que tantas personas a lo largo de los libros de Metatron y de otros libros que he escrito, mucha gente me decía, pero jo, habla también de las señales y de cómo lo captas y cómo tal, porque es que es un proceso lento, ¿no? No es desde el principio que sabes captar las señales, sino que poco a poco te van confirmando, esto es una señal, esto tal. Entonces, es a lo largo de años vas adquiriendo, digamos, una experiencia y vas haciendo como ensayo-error, ¿no? Ujú, Esto es lo otro. Entonces, en el libro hago como todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años y que me han ido guiando,
pues ponerlos todos juntos, ¿no? Que lo mío me ha costado, que luego parece que ahí va esto y tal, ¿no? Lo pongo en plan sencillo para que se entienda, Claro. pero en mi caso por lo menos me ha costado tiempo, ¿eh? El darme cuenta de que cada cosa, lo que significaba y cómo tenemos que estar atentas y cómo tenemos que... Porque claro, todo el mundo recibimos señales, todo el Sí, mundo. sí. Lo que pasa es que no todo el mundo está atento o atenta para recibirlos, ¿no? Claro. O lo recibe pero no le da importancia, o piensa, Sí, va, sí. esto será cosa mía, ¿no? Pero no, todo es por algo, ¿eh? Todo es por Sí, algo. Lo que sí. pasa es que tenemos que estar, también tenemos que estar tiempo con nosotras mismas, a solas también, mucho tiempo, ¿eh? Porque si estamos con gente y todo esto es más difícil captar lo que nos quieren decir, porque yo aconsejo a la gente que sobre todo, pues eso, que se ponga a mirar el cielo, que esté sintiendo lo que esté pensando en ese momento, qué está pasando por su cabeza, qué está pasando por su corazón. Y de repente, pues no tiene por qué ser solo las nubes, puede ser de repente unas hojas, puede ser de repente una luz, es que pueden ser tantas cosas Sí. que el universo te da respuestas con su comunicación y con su idioma, ¿eh? Correcto. O sea, entonces hay que estar como mucho tiempo también con una misma y ir para adentro, ¿no? Y sentir para adentro para que la tierra, vamos a decir, con sus elementos y con sus cosas, se pueda manifestar, ¿no? Puede ser a través de una persona que te pueda decir algo de repente, Sí. o una canción, Sí. o una piedra que tiene un dibujo, una raya, o las nubes. O sea, es que puede venir de tantas cosas como cuento en el libro, que lo que sí que tenemos que hacer es escucharnos, ¿no? A nosotros, o sea, Sí. a nuestro interior, sobre todo, ¿eh? Yo diría, sobre todo, lo más importante que es eso. Y así como hay señales de manera fortuita que nos llegan, como decimos aquí en el programa, en cada programa prácticamente lo decimos, también se pueden hacer pactos con la gente que ya no está y que siguen siendo nuestros familiares, que siguen existiendo, que porque no los veamos físicamente no quiere decir que ya no existan y que ya no estén cerca de nosotros. No. Se puede hacer un pacto, y a esto me remito al gran libro de Juan José Benítez titulado Pactos y Señales. O sea, es un libro maravilloso donde te enseñan a hacer estos pactos, ¿no? Donde sabes que con alguien, bueno, pues que ya no está en este plano, puedes acudir a esta persona, pensar en ella, sentir ese amor, porque el vínculo siempre es el amor, para recibir estas señales, ¿no? Y pedirle, en concreto, una señal para saber que está ahí, para saber que todavía tiene conciencia de ti, porque le quieres preguntar algo, para lo que sea. Que nadie piense que esto molesta, como hay mucha gente que piensa que esto molesta a los espíritus, que no, en absoluto. Ellos están encantadísimos de comunicarse con nosotros. Ojalá lo hiciéramos más veces. Y bueno, lo que siempre decimos es que para que después, cuando reciba la señal, no tengas lugar a dudas, porque la mente ya sabemos cómo es, y siempre está lo de, uy, ¿habrá sido una casualidad? a ver, pues siempre hay que intentar pedir una señal muy concreta, algo que sea, pues no sé, por ejemplo, ver una fresa azul, por ejemplo, y estoy recordando una señal que pidió una amiga mía, a un problema que tenía, y quería pedir una confirmación, y quería que en los 2 siguientes días pues viera una fresa azul, ¿vale? Claro, yo le dije, vamos a ver, Ainhoa, puede ser un poquito difícil ver una fresa azul, pero bueno, a ver, si tiene que ser, será desde luego. Bueno, pues fíjate, a la hora de haber hecho ese pacto, estaba viendo Instagram y de repente le aparece pues un reel, que estaba viendo ella, reel de postres, de receta de postres, ¿vale? Y de repente le sale una tarta de fresas, tal. ¡Oh, qué bonita, toda bonita ahí, tal! Vale, pero es que antes de poner la tarta de fresas, o sea, de decorar la tarta con las fresas, pasaban las fresas por un chocolate azul.
líquido. ¡Ay, qué Y bueno! bañaban la fresa roja por el chocolate azul, con lo cual se quedaba la fresa azul, claro. Mira, Fíjate. se quedó... Hasta tenía mensaje, Sí, sí, aparte. claro, Sí, porque eso es un mensaje claro, total. claro. O sea, sí. Y de este tipo de mensajes todos podemos recibirlo. Solamente hace falta saber que ellos están ahí, que no dejan de existir, que su conciencia sigue, su energía sigue en otro estado, pero ellos están ahí. Entonces, bueno, pues vamos a comunicarnos con ellos, porque eso nos hace a nosotros muy felices, nos ayuda a sanar Sí. además muchas cosas y a ellos también les hace felices porque ellos también quieren saber de nosotros, evidentemente, y nos quieren ver Claro. felices. Sobre todo eso es. Que nos Exactamente. quieren ver bien, felices, en amor y no tristes. Correcto. Eso es. Y hablando de esto, pasamos a el último capítulo que tú llamas La Unidad. El amor nos une, ¿no? Sí. Somos parte del todo. Eso es. La unidad es, vamos a decir, el todo, el gran espíritu, Dios, universo, le puedes llamar cada uno como le suene mejor, pero estamos al final hablando siempre de el amor en mayúsculas, ¿no? Porque nacimos en amor y tenemos que ir al amor. Y la separación es todo lo contrario, la separación, el separarnos, el egoísmo, el individualismo, todo esto nos hace no estar unidos en amor. O sea, cuanto más todos estemos en el amor, ahí está la energía universal y la luz y todo lo que, ¿no?, yo le llamo el gran espíritu, la unidad, la fuente, vamos a decir, ¿no? Sí. La creación total. Sí. Entonces, la unidad para mí es clave para todo esto. Qué maravilla poder hablar con personas que lo tienen tan claro como tú, Arantza, y que hayas tenido estas experiencias tan maravillosas y que las hayas querido compartir con nosotros en este libro titulado Avisos del otro lado, señales y mensajes del más allá, de El Club de la Niebla, que esto quede muy claro, es la editorial, ¿verdad? Sí, El Club de la Niebla, eso es. Exacto. Pertenece a Colima también. Sí. Es una editorial que es El Club de la Niebla, que pertenece a Colima. Metatron y todos estos los tengo con Colima. O sea, que si entráis en Colima, bueno, de todas maneras en internet ya sabéis que están en todas las plataformas online, está en ebook también. Ajá, ¿Sabes? Porque hay gente que prefiere leer en ebook, ¿no? O lo que sea. Bueno, hay opciones para todo, vamos a decir. Qué bien, qué bien. Pues ya sabéis, queridos misteriosos, avisos del otro lado, señales y mensajes del más allá, donde en un mundo cada vez más dominado por la razón, la tecnología y el ruido exterior, este libro, Avisos del otro lado, nos invita a volver a escuchar al corazón y atender las señales sutiles que llegan desde planos invisibles de la conciencia. Arantza, un placer haberte tenido en el programa y, bueno, ya sabes, para el siguiente cuenta con nosotros. Muchas gracias, Nuria. Un placer estar con todos. ¿Quieres dejar alguna vía de contacto por si alguien quiere seguirte la pista? ¿Algún email, alguna página web que tengas? Mira, me pueden encontrar, estoy como, vamos a decir, como creativa, como Arantza Ibarra 2018 en Instagram, en Facebook también estoy como Arantza Ibarra, pero luego también tengo otra cuenta que se llama El Arcángel Metatron, que tanto en Facebook como en Instagram, bueno, me pueden encontrar enseguida, vale. Yo creo. Si me quieren alguien pues empezar a seguir, mandarme algún mensaje o lo que quieran. Vale. Sí, compartir alguna experiencia contigo, ¿no? A lo mejor. Eso es. Pues sí, perfecto. lo que tengan dentro. Perfecto, muy bien. Eso es. Pues ahí queda. Lo dicho, Arantza, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Tu templo interior
en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación prana, aliento de vida. Prana significa literalmente el aliento de vida, la energía vital que existe en todas las cosas. Ya estás en tu templo interior. Ponte cómoda. Es tu momento. Puedes tumbarte boca arriba o sentarte. Vamos a empezar esta meditación inhalando lentamente por la nariz y exhalando aún más despacio por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Continúa tú sola. El prana es la energía vital que nos conecta con todo el universo y la fuerza subyacente a nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Cierra los ojos y continúa inhalando lentamente por la nariz y exhala muy despacio por la boca, sacando el aire como si quisieras empañar un cristal con tu aliento. Hay muchas formas de absorber la energía vital. La respiración es una de ellas. A partir de este momento, inhala y exhala por la nariz. Trata de inhalar muy lentamente y de exhalar aún más despacio, intentando hacer las exhalaciones cada vez más largas. Continúa respirando por la nariz. Concéntrate en sentir cómo cada inhalación te llena de energía y cada exhalación te permite soltar lo que ya no necesitas. No busques hacerlo perfecto. Escucha tu cuerpo y sigue su ritmo. Inhala llenándote de energía. Exhala lentamente soltando. La respiración diafragmática es una de las maneras para llenarnos de energía vital de manera fácil y rápida. Consiste en llenar de aire primero el abdomen, después el pecho y por último la parte superior de los pulmones. Continúa inhalando y exhalando por la nariz, pensando en primero llenar de aire el abdomen, después el pecho y por último la parte superior de los pulmones. Ahora pruébalo. Continúa con la respiración diafragmática, inhalando y exhalando por la nariz, pensando en primero llenar de aire el abdomen, después el pecho y por último la parte superior de los pulmones.
Puedes poner una mano en el abdomen y otra en el pecho y sentir que primero diriges la respiración hacia el abdomen y después hacia el pecho. Vamos allá. Llena de aire primero el abdomen, después el pecho y por último la parte superior de los pulmones. Continúa solo. No pierdas el ritmo ni la concentración. Sigue respirando de la misma manera y no tengas prisa. Inhala llenando el abdomen, después el pecho y por último la parte alta del pecho y el esternón. Trata de exhalar muy lentamente, cada vez más y más lentamente. Para terminar, y solamente una vez, quédate con los pulmones llenos de aire unos segundos bien largos, lo que puedas aguantar sin forzar. Retén el aire por lo menos 5, 10 o 20 segundos. Empieza ya. Y cuando vayas a soltar el aire, afloja todo tu cuerpo. Siente la energía fluyendo a través tuyo. Obsérvate y sobre todo, relájate. Tienes un minuto para ti. Es el momento de abrir los ojos poco a poco y terminar esta meditación que puedes repetir siempre que te sientas con poca energía, bajo de ánimo o quieras nutrirte física, mental y espiritualmente. No tengas prisa en levantarte y volver a tu rutina. Hazlo despacio. La respiración es un medicamento natural y gratuito al alcance de todos. Comparte esta meditación y respiremos juntos para llenar de prana el planeta y crear un mundo mejor. Namaste. Paz, paz, paz. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas del Canal del Misterio. Hola Nuria, por supuesto, nuestra supervisora y directora. Hoy vamos a hablar de las alergias estacionales. Estamos ya en una época
en las que muchas personas sufren pues este tipo de problemas de sensibilización a ciertos agentes como pueden ser el polen, los pólenes, las gramíneas en general, y por lo tanto suelen ser pues bastante fastidioso para aquellos que lo sufren. Seguro que entre nuestros oyentes pues hay muchas personas así. Tenemos en la naturopatía y en las medicinas naturales remedios que nos proporciona la naturaleza para poder minimizar y disminuir un poquito los síntomas tan desagradables como son estornudos, lagrimeo, pues eso, rinorrea, esa secreción nasal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos unos vaos nasales de tomillo, eucalipto y menta, y también unos toques en las fosas nasales con unos aceites anticatarrales que vamos a preparar de la siguiente manera. Se coge un fruto y una hoja de eucalipto, de gordolobo y de salvia. Gordolobo es una planta medicinal, ¿vale? Aunque aquí los lobos están en Galicia al acecho. Se mezcla una cucharada de cada planta en una cazuela, un cazo de barro, cubierto de aceite de oliva de primera presión en frío. Y se lleva a ebullición y se deja hirviendo a fuego lento 1 minuto, todo junto 1 minuto. Una vez que se enfríe, se pasa a un frasco. Y con este líquido es muy efectivo. Nos daremos toques en las fosas nasales con la ayuda de un bastoncillo de algodón, por ejemplo, 3 veces al día. Esos toques se dan en el borde de la nariz, un poquito por dentro, y realmente, pues además es un remedio que nos ayuda también un poquito a minimizar y prevenir las infecciones virales, ¿no? Que a veces pueden entrar precisamente en uno de los sitios más comunes por las fosas nasales. Esto lo podemos guardar y lo podemos tener ahí pues prácticamente para nuestro uso diario. Antes de acostarnos, tomaremos también una infusión de flor de borraja, tila, salvia y gordolobo. Repito, borraja, la flor, tila, salvia y gordolobo. Estos productos se pueden adquirir en herboristerías y en herbolarios y para farmacias. Otro remedio para tratar este tipo de alergia, en este caso también es muy bueno, es tener un dedito de azúcar moreno, otro dedo de rábano picado, el rábano rojo picadito, y otro dedo más o menos de azúcar normal. Se rocía todo con 6 cucharadas de ron o de aguardiente, la mezcla se deja al sol y sombra durante 14 días. Y se dice también que si lo tenemos en la mesilla de noche, pues nos ayuda también a minimizar los efectos durante la noche. Hoy lo hemos dedicado a la rinitis, es decir, a las alergias nasales. Seguiremos hablando de este tema porque sé que muchos de vosotros vais a encontrar alivio y eso espero de todo corazón. Así que hasta la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Bueno, pues estamos en ese rincón donde nos informamos, bueno, pues de lo último en la actualidad de la informática, de la tecnología, de, bueno, pues de un montón de la ciencia y sobre todo de la naturaleza, que últimamente nos trae nuestra compañera un montón de noticias que tienen que ver con este ámbito. Buenas noches, Cristina Molina. Hola, buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal. ¿Qué tal todo? Fenomenal. Contentísimos pues nada, y felices de tenerte aquí. Pues es lo que iba a decir. Si es que una semana más con un montón de noticias que yo creo que pues eso os va a gustar y vais a aprender muchas cositas nuevas, ya verás. Segurísimo que sí, eso no tengo duda. Comenzamos, Cristina.
Bueno, pues vamos a hablar de unos animales que ya hemos hablado en otra ocasión, pero que van a ser protagonistas de esta noticia primera con la que vamos a empezar la sección de esta semana. Y es que resulta que unos investigadores coreanos van a usar a los pulpos para quintuplicar la duración de la perovskita. Y me preguntaréis, ¿qué es eso? Claro. A lo mejor algunos de nuestros oyentes sí lo saben, ¿eh, Nuria? Yo no lo sabía. Yo no. Bueno, pues resulta, lo he estado ahí investigando y es un material que tiene un potencial enorme para transformar la energía solar y la capacidad de absorber la luz. ¿Cuál es el principal problema de este material? Pues que las células solares es verdad que tienden a degradarse de una manera muy rápida cada vez que interactúan con el oxígeno. Pues estos investigadores coreanos han encontrado la solución y se han fijado en el pulpo. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos científicos, utilizando esta taurina, integraron una capa ultrafina basada en esta molécula y la introdujeron dentro de estas células de este material que os acabo de contar, que es la perovskita, para que se os vaya quedando. Y el resultado, Nuria, fue muy positivo porque la vida útil del dispositivo donde se integró se multiplicó por 5. La teoría está muy bien, pero siempre me gusta deciros para qué al final van a utilizar todos estos descubrimientos. Bueno, pues el siguiente paso, Nuria, va a ser reproducir, obviamente, este experimento a escala industrial y, si sale bien, este material podría avanzar hacia los paneles solares más duraderos. Y al final eso pues va a tener una repercusión muy positiva en nuestras vidas. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Sí, porque esto de los paneles solares que están haciendo últimamente, que están quitando un montón de bosque, de hectáreas de bosque para poner los paneles, tampoco lo veo yo muy claro. Pero bueno. No, yo eso tampoco. No. Continuamos sí con la que no. siguiente noticia, Cris. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un hallazgo, Nuria, que de verdad que nos pone muy contentos desde esta sección. Y es que, bueno, pues podría cambiar nuestra forma de entender la esclerosis múltiple. Resulta que unos científicos han identificado pues unas bacterias intestinales que son capaces de activar mecanismos que desencadenan esta enfermedad. Es verdad que, bueno, pues durante años se pensó que el fallo estaba en el sistema inmune, pero no. Las personas que presentan esta enfermedad han visto que tienen un perfil bacteriano intestinal que es diferente. ¿Qué refuerza este descubrimiento? Pues algo muy importante, y es que al final la ciencia siempre nos ha ido confirmando ese eje intestino-cerebro, que muchas veces hemos oído hablar de él. Al final va a ser una pieza fundamental en enfermedades como estas, que son enfermedades autoinmunes. Lo que nos planteamos a raíz de esto es pues que en un futuro sí que puede haber para esta enfermedad, Nuria, un tratamiento que va a pasar por la regulación de esas bacterias intestinales. Así que, bueno, descubierta la causa, pues más cerca también la cura. Claro. Así que, pues nada, seguiremos muy de cerca esta noticia, Nuria. Claro, me parece súper interesante, madre mía. Hay que seguir la pista, sí. Sí, a mí también, la verdad. Todo lo que sea avance científico en la cura de enfermedades, pues siempre vamos a estar ahí muy pendientes de ellas, la verdad. Y ahora pues os voy a hablar un poquito de los elefantes, que hace ya mucho que no os hablo de ellos. Y es que resulta que han descubierto que los elefantes tienen más de 1000 bigotes inteligentes en su trompa. Y os explico un poquito. Resulta que un estudio que acaban de publicar en la revista Science ha comentado que esos bigotes pues tienen una estructura única que les permite transmitir información sensorial compleja al cerebro. Pues os cuento un poquito. Resulta que la base de ese bigotito es rígida, mientras que la punta es flexible. Entonces, esta diferencia es lo que permite que cada vibrisa, ahí os lanzo otro término para que lo aprendáis, vibrisa, es como se llaman estos bigotitos, ¿vale? Funcione como un sensor inteligente. Cada bigotito permite al elefante, Nuria, ajustar la presión al manipular los alimentos, explorar cavidades, reaccionar ante los obstáculos. Y esto explica cómo pueden, pues, que lo hemos visto muchas veces, levantar objetos muy delicados como pueden ser las ramas frágiles sin dañarlos, ¿no? Un animal tan grande, con tanto peso, como es capaz de ser pues tan minucioso levantando determinadas, pues por ejemplo, ramas, ¿no? Cositas como las ramas. Pues es debido a estos bigotitos que os estoy explicando.
Nuria, al final, en definitiva, pues la geometría, la porosidad, la rigidez de esos bigotitos parecen estar diseñados para potenciar la percepción táctil de los elefantes. ¿Qué te parece? Qué sabia es la naturaleza, de verdad. Qué bien hecho está todo. ¿Verdad? O sea, yo no Madre sé ni mía. cómo nos seguimos sorprendiendo Sí, después sí, de sí. de tantas fronteras del conocimiento, pero es que esto es increíble. Es que yo cada día me sorprendo más, la verdad. Increíble, Es increíble. sí, sí, sí. Es increíble. Bueno, pues vamos a cerrar la sección de esta semana hablando de un nuevo descubrimiento que ha tenido lugar en China, que hablamos mucho además de este país, Sí. y es que resulta que han presentado un bioplástico de bambú. Y os voy a contar un poquito, dónde está esa peculiaridad. Resulta que este equipo de científicos ha desarrollado este bioplástico que os estoy comentando a partir del bambú que combina alta resistencia y flexibilidad. Os voy a ir diciendo ya cómo se llama por si os vaya sonando o lo vais viendo próximamente Vale. pues en las noticias o en redes sociales. Se Sí. llama plástico BM. Ajá. Se llama. De bambú. Vale, De bambú, BM. claro. Exacto. Bueno, no solo va a rivalizar con los plásticos convencionales pues hasta el momento, Ujú. sino que también, que esto es lo más importante, Nuria, se degrada de manera natural en apenas 50 días, que esto pienso que es lo más importante de todo. ¿Cómo lo han conseguido? Pues os voy a explicar un poquito. Resulta que han tratado la celulosa del bambú con un disolvente, simplemente. Luego le han añadido etanol, las moléculas se han reorganizado y han formado pues esa red densa que ha originado el llamado plástico BM que acabáis de aprender. ¿Por qué destaca? Bueno, pues Nuria, es resistente a temperaturas superiores a 180 grados, es resistente a la tracción, es reciclable, que eso al final es lo más importante, y además es económico y es muy competitivo. Entonces, bueno, ¿qué os cuento? Pues que aunque la tecnología es bastante prometedora, hasta el momento, con todo lo que se sabe, es verdad que hay que escalarla a nivel industrial, que todavía pues presenta muchos desafíos, que es muy necesario invertir en toda la infraestructura, porque al final los experimentos que han hecho solo a nivel laboratorio. Entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba esto, pero bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? No sé tú qué opinas, Nuria. Pues sí, sí. Tiene muy buena pinta porque, bueno, sería un gran sustituto. Uy, que tengo la lengua hoy como un trapo. Sustituto. Nada. Y además algo natural, o sea, que se degrada tan rápidamente. Me parece fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Pues nada, ya os iré contando un poquito más y como siempre os digo, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, pues Cristina, lo dejamos aquí. Como siempre, cada vez que te vas nos dejas y nos sentimos un poco más y mejor informados. Y ahora tus vías de contacto. Bueno, pues si quieren seguirme o mandarme noticias, pueden hacerlo a través de Instagram como Cristina Molina Garrido, me pueden encontrar, o en X como Pluma en la Sombra. Muy bien, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, adiós. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Rescate Animal en Canal del Misterio. Nos encontramos en ese lugar donde estamos rodeados de animales de una manera imaginaria y, por supuesto, ya también acompañados de nuestra compañera Cristina Cuesta. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Cuéntanos, ¿cuál es la historia que nos traes esta noche? A ver, la historia de Timmy es la que os traigo esta noche. A ver, Timmy fue un caso de un aviso que recibimos de una persona que nos avisaba de que había un perrito atropellado en la cuneta en la carretera de Torrent-Montserrat. Son pueblos que están cerquita. Sí. Y lo que pedían es que avisáramos o a la policía local o al ayuntamiento para la retirada del cuerpo de Timmy. Claro. Ahí empezamos dijimos, vamos a ver, tal, una compañera que se llama Rosy comentó, dice, voy a pasarme yo con el coche
y le voy a pasar el lector de chip, por si tuviera chip, pues avisar a la familia, porque por desgracia muchas veces los animales atropellados no hay ningún tipo de protocolo, por lo tanto simplemente los retiran, no les pasan el lector de chip, por lo tanto hay familias que se les ha escapado el animalito, lo están buscando, nunca saben de él, y en realidad lo atropellaron en su día, lo retiraron y no le pasaron ni le comprobaron el lector de chip. Por lo tanto, siguen buscando a un ser que por desgracia ya no está entre nosotros. Entonces pasó la compañera con el lector de chip y me llama enseguida: Cristina, que está vivo. Digo, oh, sí, está vivo, está respirando y tal. Y dije, ostras, nada. Y dice, no tiene chip, le he pasado el lector y no tiene chip. Así es que nada, dice, lo meto en el coche y lo llevamos al veterinario. Así es que nada, ya que nos pusimos ya en marcha, se trataba de un bodeguero, que es así, un bodeguero andaluz. Bueno, el caso es que nada, lo metió en el coche, él respiraba pues despacito, lentamente, pero bueno, respiraba. Así es que nada, lo trasladamos a la clínica veterinaria. Allí nos dieron un presupuesto monumental, así es que decidimos trasladarlo a otra clínica. Y bueno, ya estuvieron valorando a Timmy y nos comentaron que nada, que en principio lo que tenía era un golpe en la cabeza y que estaba en shock. Ante lo cual, bueno, había que intentar estabilizarlo e intentar ver si tenía o no daños neurológicos. En principio, bueno, se tambaleaba un poquito y tal, iba un poquito, pero bueno, lo que era un poquito más grave es que, bueno, presentaba una hernia diafragmática, ante lo cual, pues eso, tenía cierta presión en los pulmones y no respiraba bien. Bueno, tuvieron que drenar, bueno, tuvimos ahí un poquito de, pues eso, de complicación porque no cerraba bien. Bueno, hubo un poquito de complicación, pero al cabo de unos días, pues Timmy empezó ya a recuperarse sin ningún tipo de secuela y empezamos ya pues con lo que hacemos siempre, pues las difusiones, con todo lo que conlleva esto. Y al principio, pues la verdad es que Timmy, pues nadie preguntaba por Timmy y decíamos, bueno, pues es un encanto de perritos. Y es que si por nosotros fuera nos llevaríamos a todo, pero bueno, a todos, pero realmente Timmy es un perro muy simpático, es muy gracioso. El caso es que, bueno, en principio se fue en acogida con una familia, pero bueno, la familia luego se tuvo que trasladar de domicilio, ya no podía seguir teniendo a Timmy con ellos, por lo tanto, pues nos pusimos otra vez en marcha, el engranaje de siempre, y a moverlo por redes sociales. Y al finalmente, bueno, pusimos vídeos, pusimos fotos, bueno, vídeos, yo no sé la de vídeos que publiqué de Timmy ya, con música de todo tipo para ver si había alguna forma, pues eso de que llamara un poquito más la atención. Y al final, bueno, hubieron algunos casos así de gente que, bueno, que sí que lo acogió durante unos días, luego... Bueno, lo que pasó al principio, que luego se tenían que marchar por temas de trabajo, no podían dedicarle todo el tiempo que necesitaba, hasta que ya apareció su familia aquí en Ribarroja, en Valencia, muy cerquita, que es lo que queríamos en un principio, más que nada, porque como ya estábamos escarmentados por las anteriores acogidas, que duraron más bien poquito, pues decíamos, ostras, ahora nos lo llevamos a Barcelona, a Madrid, pues siempre habrá algún tipo de, si ocurre algo es mucho más complicado el hecho de volverlo a traer hasta aquí. Pero nada, la familia de Ribarroja, bueno, lo tiene con ellos, lleva 2 añitos, están por eso muy, muy contentos con él. Es un perro dicharachero, simpático, bueno, súper activo, está deseando ir al parque a jugar y bueno, y la verdad es que está estupendamente bien ahora, llevando una vida totalmente feliz. Entonces es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando vemos un animal que ha sido atropellado, ya sea pues un perro, un gato, un hurón, cualquier tipo de animalito, incluso de la fauna silvestre, nunca hay que dar por sentado que ha fallecido, sino que, por favor, siempre y cuando no corra peligro el tráfico, el hecho de estacionar o de parar a un lado, siempre comprobarlo, porque hay muchas veces que de los golpes de los vehículos y tal, pues se quedan un poquito en shock.
y muchas veces pues ellos a lo mejor el tiempo que corre mucho en su contra, si ese animal es auxiliado a tiempo, pues se puede salvar perfectamente una vida. Claro. Así es que animo a todo el mundo a que nunca demos por perdido nada. Hay que comprobar siempre. Y que se implique, que no miren a otro lado. Que paren, siempre y cuando sea seguro, como bien dices tú, que paren y que llamen a quien tengan que llamar para que puedan auxiliar al animal, claro, efectivamente. Eso es. A ver, normalmente se avisa en caso de que sí que sea fallecimiento a los ayuntamientos de los municipios, porque, a ver, aunque no sigan el protocolo habitual, pero sí que deben cumplir lo que es pasar el lector de chip en caso de un animalito, pues eso, lo mejor de fauna salvaje, que está herido tal, simplemente pues se contacta con una protectora del municipio, con policía local, con Seprona, dependiendo de dónde esté el municipio, y hay que intentar ayudarle en todo lo posible. Claro. Bueno, pues maravilloso, como siempre, todo el trabajo que hacéis en la asociación es impresionante, cómo os lo curráis, todo el bien que hacéis a tantísimos animales, compañera. Gracias de su parte y de la nuestra, de todos los seres humanos que amamos, ¿no? a los animales y que los consideramos nuestros hermanos. Y muchas gracias a vosotros. Y muchas veces iba a decir, si conviven incluso con nosotros, pues son parte de la familia. Son mucho más que eso. Así que, es. Bueno, dinos... ¿Tenéis alguna página web vosotros? Porque yo sé que hay gente que le gustaría saber cómo puede ayudar a la asociación, de qué manera puede aportar cosas, o bien ayuda económica o bien cualquier otro tipo de ayuda, porque todo se recibe, ¿verdad? Todo, a nosotros nos viene bien todo, desde mantitas, desde toallas, sábanas, pienso, ayuda económica evidentemente, porque tenemos deudas, que siempre digo yo, me da miedo pasar por la puerta de las clínicas veterinarias, porque por si salen a decirme acuérdate, pero a ver, sobre la web la tenemos un poquito en stand-by, porque el compañero informático está un poquito, bueno, ahora está con problemas familiares y tal, pero sí que tenemos redes sociales. ¿Qué paso a decirlas ahora? Sería asociación-adat en Instagram, en TikTok @asociacionadat, en X @asociacionadat, adat en mayúscula, y en Facebook Asociación Defensa Animal Torrent _adat. Y en todas estas redes está el número de cuenta, está el Bizum y está pues eso, que la gente vea pues lo que hacemos y dónde nos movemos. Qué bien, pues ya sabéis, queridos oyentes, querida familia, sé que vosotros sois igual de amantes de los animales que nosotras, así que si queréis ayudar, que yo sé que sí, que muchas veces un gesto pequeño es un gesto enorme para una de estas asociaciones que hacen tanto por estos animales abandonados. Así que ya sabéis, ahí tenéis todas las posibilidades de poneros en contacto con ellas. En este caso en concreto con Cristina Cuesta, nuestra compañera. Cristina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mil gracias por todo. Mil gracias por dar voz a los animales. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com. En Canal del Misterio también hay espacio para sentir. Comienza una historia para el alma. Dicen que hace muchos años, en un pequeño monasterio rodeado de montañas, vivía una mujer que cada noche encendía una vela y la dejaba en la ventana.
No lo hacía por ella, la encendía por todos aquellos que estaban atravesando la oscuridad. Los monjes le preguntaban por qué lo hacía, si nadie podía ver aquella pequeña llama desde tan lejos, y ella sonreía. Una madrugada de invierno llamaron a la puerta. Era un viajero que había caminado durante días perdido en la nieve. Venía agotado, con el cuerpo temblando y el alma a punto de rendirse. Cuando le dieron refugio, contó que estuvo a punto de dejarse caer en el camino, pero en medio de la tormenta vio una luz a lo lejos. Una luz pequeña, lejana, temblorosa, pero suficiente para recordarle que no estaba solo. Entonces la mujer comprendió algo que ya sabía en silencio, que ninguna luz que se enciende con amor es inútil, aunque quien la encienda nunca llegue a saber a quién ha salvado. Tal vez hoy pienses que tu gesto es pequeño, que tu palabra no llega, que tu abrazo no cambia el mundo, pero hay almas caminando en mitad de su propia noche que están viendo en ti la única luz que les permite seguir. Nunca subestimes el bien que haces, ni la luz que eres, cuando simplemente amas. Soy Nuria Mejías y esto ha sido Una historia para el alma. La verdad es que qué atmósfera más divina nos deja esta melodía cada vez que la escuchamos y que sabemos que cuando la escuchamos es porque está muy, muy, muy cerquita, aunque esté al otro lado del velo, Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno, cuéntanos la historia que nos traes esta noche. Cuenta. Pues Nuria, hoy traigo una historia de estas que a mí me encantan, porque es de gente muy conocida, que bueno, pues cuando ella cuenta sin ningún tapujo y sin ningún pudor, pues estas maravillosas señales de las que siempre hablamos en el programa, sí, pues es como que el eco es como que resuena bastante más, ¿no? Sí. Mira, hoy te vengo a hablar de una cantante y artista conocidísima como Gloria Trevi, como es Gloria Trevi. Que bueno, por hacer corto el cuento, Gloria fue una persona que tuvo muchísimo éxito y de repente se vio envuelta en una serie de escándalos y circunstancias que la llevaron a la cárcel. Salió de la cárcel y volvió a catapultarse hasta lo alto de la cima. Y bueno, pues ahora es una mujer completísimamente consagrada con su música, con su ejército de Trevilanders, como les llama ella. Una cantante mexicana, hay que decirlo. Mexicana, sí, porque mexicana, hay muchos mexicanos que nos escuchan ahora mismo en Canal del Misterio. Y bueno, y desde aquí aprovecho además para mandarles un abrazo enorme porque mira que son gente que se hace querer los mexicanos, ¿eh? La verdad que sí, hermanos. Del alma. Sí, así es. Y bueno, pues como tú dices, desde aquí extiendo mi saludo y un beso enorme a todos los mexicanos que nos escucháis. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una compatriota suya que líbrenos el universo de juzgar si bien, si mal, si no, eso ahí queda. Claro. Por hablar de grandes rasgos. Bueno, vamos a la parte que nos interesa, que es lo de la señal. Gloria, en uno de sus momentos más bajos, Nuria, ella tuvo una hija que se llamaba le puso de nombre Anadalai y su hija fallece siendo un bebé. Y bueno,
se hablaron miles de historias de cómo había muerto su hija, que bueno, se dijeron miles de barbaridades que yo me pongo en el lugar de esa madre que acaba de perder a esa hija en una circunstancia como la que estaba ella y no me quiero ni imaginar todas esas piedras, lo que tuvo que ser para ella, ¿no? Bueno, hasta el punto que ella misma comenta en una entrevista que ella llegó un momento en el que ya no pudo soportar más y decidió quitarse del medio y salir de esta realidad, quitarse la vida, porque el dolor era tan grande, tan grande, que dijo, es que esto no merece la pena seguir viviendo. Y ella dice que justo en ese momento, dice, el angelito en el que se había convertido mi hija, dice, me mandó una luz, dice, y en su cabeza ella dice que escuchó, si tú te quitas del medio, puede que no nos volvamos a ver. Y eso ella dice que no sabe si lo soñó o si no lo soñó. Dijo, claro, yo quiero volver a encontrarme cuando me vaya de aquí con mi hija y darle un abrazo y darle las gracias por haberme dado tantísimo amor el poquito tiempo que estuvo aquí. Y dice que desde ese día ella le cambió el chip y decidió y se dio cuenta de que todo el odio que le lanzaban, ella tenía que convertirlo en amor, porque se lo debía a su hija que no estaba aquí. Sí. Y que luego pues la vida le dio otros 2 hijos más maravillosos, que son los que forman parte de su actual familia. Y bueno, pues hace muy poquito, Nuria, contaba Gloria en una entrevista que su hija le manda señales siempre. Vaya. Y claro, la periodista le dijo, ¿cómo que te mandan señales? Y dice, sí. Yo cada vez que tengo un problema o me siento con un desasosiego, dice, yo siempre pienso en mi hija, dice, y mi hija me hace llegar las señales. Y dice que en octubre, que fue cuando murió su niña, dice, todos los meses de octubre para mí son especiales. Dice, porque es como volver a reencontrarme con ella. Dice, y ella me hace saber que ella está bien donde está. Qué y bueno. ella cuenta, ella cuenta que el mes de octubre de un año, solo contó esa en particular, bueno, dice que tiene muchas que irá contando, pero contó esa en particular, ¿no? Dice que en un mes de octubre que tuvieron un problema familiar porque secuestraron a su marido hace años. Dice que ella en pleno desasosiego decir, esto no va a acabar nunca, o sea, no he recibido ya suficiente como para que ahora, ¿sabes?, pase esto. Y dice que ella llegó y dijo, desde donde estés, hija, mándame fuerza para soportar lo que viene ahora, porque esto no sé qué es lo que viene ahora. Y dice que ese día, donde estaba ella, dice, entró un pajarito, dio 2 vueltas alrededor mío y se fue. Ajá. Y dijo, era mi hija. Y era mi hija diciéndome, mamá, tranquila, esto va a salir bien. Dice, y salió bien, porque liberaron a su marido. Sí. Y ella ha dicho que de esas señales, millones. Y que es la forma más grande de amor que tiene para compartir desde aquí con su hija, con la que sueña y desea volver a encontrarse el día que se tenga que ir de aquí. Así que, bueno, pues maravillosa. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho Gloria Trevi, pero es verdad que en este caso que tiene que ver con el tema de las señales, pues maravilloso. Me encanta que no tenga ningún pudor en decir, pues la verdad, ¿no? Que el amor la salvó, y que, bueno, y que ella tiene a su pequeño amorcito al otro lado, que le manda las señales y pues Nuria, que qué bonito y qué maravilloso que cada vez haya más gente que se abra a estas cosas, claro, ¿no? a contarlo, a compartirlo. Bueno, hay un anuncio que es que no voy a decir marcas porque no es marca, pero hay un anuncio que ya sale y dice, estoy pidiéndole una señal al universo y me mando y sale la marca. ¿Ah, sí? Y digo, sí, luego te la envío, que es buenísima. Digo, vale. Mira, para que veas, ¿no? Digo, ya hasta los anuncios publicitarios saben que las señales están ahí, que solo tienes que pedirlas. Sí. La verdad es que cada vez se está hablando con más naturalidad de estas señales que es que todos sabemos que ocurren, que suceden. A todos nos ha sucedido en algún momento de nuestras vidas, aunque sea una sola vez, ha sucedido y hemos sabido que esa señal era para nosotros. Da igual de la forma que fuera la señal, pero siempre hemos tenido en algún momento de nuestra vida ese puntito de decir, uy, esto
esto quiere decir algo, esto es una señal del universo, o esto es mi padre que me está diciendo tal. Es que es tan normal cuando aprendes a verlas, y aprendes a descifrarlas y sobre todo a sentirlas, porque lo hablamos muchas veces aquí, Nuria, no hay quien te diga que esa señal no es para ti, porque tú sabes perfectamente que es para ti, porque lo sientes Sí. dentro de ti. Es que lo sientes, entonces no hay nadie que te pueda decir eso no es así. Bueno, sí, te lo pueden decir, claro, pero tú sabes perfectamente cuál es la verdad, porque tú la sientes dentro. Uh-huh. Efectivamente, Nuria. Así que la verdad que es maravilloso, ¿no? Porque como siempre decimos, nos hace albergar la esperanza, y la verdad que es que se siente un alivio y una cosa tan bonita cuando recibes la señal y sabes que es tu señal. Claro, es que no solamente es por la señal, es que influye en tantos aspectos de nuestra vida cuando recibimos esa señal. Y qué fuerza tan grande le da a las personas que la reciben, porque es que hay mucha gente que le cambia el chip y le cambia la vida para siempre. Totalmente sanador, sanador. Efectivamente. Y aparte nos está dando a entender una realidad, algo muy fuerte, y es la seguridad de que la muerte no es el final, es simplemente un pasito. Tener esa seguridad es mucho, ¿eh? La verdad que sí. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, Nuria. Vamos a por tus vías de contacto. Bueno, pues si queréis podéis escribirme a mi cuenta de Gmail, que es nuripb81@gmail.com. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya casi a punto de acabar el programa de esta noche, pero por supuesto antes teníamos que pasarnos por aquí, por el consejo de la semana, y estar en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, por supuestísimo. Tenemos que cerrar con el consejo de la semana, ya por mi propio interés. O sea, yo quiero saber cuál es ese consejo. Y yo. Estoy aquí con el mazo de tarot en la mano esperando a ver qué nos dicen. Ah, bueno, ya nos has adelantado la herramienta que vas a utilizar esta noche, Juan. Sí, de bocazas, tú sabes, de Qué bocazas. boquita. Qué boquita de piñón. De pitiminí. De pitiminí, sí, efectivamente. Pues sí, me apetece tarot esta semana, Nuria. Me apetece esa herramienta clásica, bueno, típica, arquetípica, nunca mejor dicho, ¿no? Lo arquetípico. Sí. Para ver cuál es ese consejo para esta próxima semana. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice ese maravilloso tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje. Cuéntanos, Juan. Pues les cuento, Nuria, aquí tenemos un arcano menor, un 6 de oros concretamente. Así que vamos a revisar esta semana como consejo, vamos a verlo un poquito con más detalle ahora, pero como consejo así general sería revisar cómo nos circula la energía en nuestra vida, Nuria, cómo damos, cómo recibimos. Recordar que ese 6 de oros habla justo de eso, del flujo de energía, del intercambio con equilibrio, tanto en lo material como en lo personal, y de ponerle conciencia a ese acto, Nuria, de dar y de recibir, de la importancia de saber estar en los dos lugares que a veces no sabemos. Yo el primero, a mí me cuesta mucho recibir. Yo estoy aprendiendo a trabajarme el merecimiento y todo eso, ¿eh? Poco a poco. Entonces, sí, poco a poco. Aquí no hemos venido a estresarnos. Pero soy consciente de que es así, ¿no? Y por eso esa carta a mí me resuena mucho. Entonces,
Si lo vemos desde un punto de vista un poco más práctico, Nuria, el consejo como tal, aunque en global, como te digo, es reflexionar sobre cómo damos y recibimos, de qué manera lo hacemos, tanto un gesto como el otro. En el plano personal, emocional, nos puede hablar de esta semana, plantearnos nuestras relaciones, mirar un poco a nuestro alrededor y ver si hay algún desequilibrio. Si hay una relación de amigos, de pareja, de familia, lo que sea, que nos esté demandando más de lo que nos da, para poder corregir ese desequilibrio. O si el desequilibrio lo provocamos nosotros, que también puede ser perfectamente. Que a lo mejor yo esté demandando mucho a alguien. O le pida más a una persona de lo que me puede dar, por ejemplo. ¿Vale? También tenerlo muy claro. Sí. El plano material laboral, porque claro, los oros son elemento tierra, lo contante y sonante, las moneditas que nos metemos en el bolsillo. Bueno, pues nos puede hablar de que esta semana, si alguien tiene que resolver algo que tenga que ver con colaboraciones, préstamos, pedir dinero, subvenciones, hipotecas, todo ese tipo de historias, pues que lo muevan, porque la energía puede ser favorable a eso. El consejo es, oye, atrévete a pedir, ¿vale? No tengas miedo a pedir. También, por supuesto, puede ser pedirle a un amigo o un familiar. Un favor. Exacto, sí, un favor, porque luego está el otro lado, que no solamente es lo material que estamos hablando, sino es el pedir ayuda. Por ejemplo, oye, me siento mal, ¿puedo hablar contigo? Por ejemplo, ¿vale? O tengo un mal momento, mira, y comparto esto. Eso también es pedir ayuda, eso también es un 6 de oros, indudablemente, ¿no? Sí. Pero para aquellas personas que les pueda resonar más desde el plano un poco más material, más pragmático, ahí está el consejito también. Y luego, desde nuestro plano más espiritual, esta carta nos recuerda que lo que das vuelve. Entonces, hay una frase que me encanta, no sé si es exactamente así, pero viene a decir, Nuria, que como lo que das vuelve, no te preocupes por lo que vaya a venir, sino por lo que das tú. O sea, ocúpate de dar bonito para que te vuelva bonito, ¿vale? Y deja que el mundo siga girando, ¿vale? Tú preocúpate de lo que tú sueltas para que te venga algo también bonito. Y volviendo al tema del dar y el recibir, esta carta nos lleva a ser generosos en esta semana. Por ejemplo, si tú puedes, y si lo sientes, no es obligación, colabora con alguien, con una ONG, con una protectora de animales, con, yo qué sé, con cualquier proyecto que a ti te mueva, aunque sea €1. No es cuestión de dar una gran cantidad, bueno, que cada uno de lo que quiera, pero que no es eso, no es la energía que se mueve, Nuria. Sí. Es decirle al universo, precisamente oye, eso lo comentábamos antes con la compañera Cristina Cuesta y su asociación ADAT. Sí. Pues eso, que muchas veces pensamos, yo no tengo mucho como para dar. Y por eso resulta que nos estamos limitando y no damos. Y sin embargo, cada euro ayuda. Total. Claro. Total. Todo suma, Nuria, incluso a la ayuda material. Oye, a lo mejor no te puedo dar dinero, pero te puedo dar mantas, o tiempo, ¿no? Para acompañar a esos animales, para ayudarles a pasear. Claro, no solo tiene que ser dinero. Claro. Pero desde el punto de vista del dinero, sí, aunque solo sea €1, 50 céntimos, lo que tú puedas, porque se mueve una energía. Y porque efectivamente un euro suma mucho cuando vamos sumando todos un poco, ¿vale? Sí, Hay que mover eso con nuestros animalitos, con nuestros seres queridos peludos, y es un muy buen ejercicio, yo creo, para esta semana, acercarse a cualquier protectora, a la que te pille más cerca o la que tú sientas, y echar esa mano, ¿vale? Correcto. Y también, por supuesto, abrirnos a recibir, que como te digo, por ejemplo, en mi caso, pues es un trabajo personal que estoy haciendo. El saberme merecedor, y que si alguien te da algo, pues será porque te lo merece. Claro. Eso me digo yo a mí mismo, y me lo creo a veces y a veces no. No, es que es verdad, claro. Pero cuando el universo bueno, es tan yo lo sabio digo. como para hacer que eso, lo que sea, llegue a ti, es porque tú antes has hecho algo para que eso te llegue. Total. Es que es así. Es así. Pero fíjate cómo que yo lo sé y aún así me cuesta. O sea, te lo digo como es el ser humano, ¿eh? Sí, claro. Sí. Que es curioso, de verdad. O sea, yo esto lo sé, pero en mi día a día, en mi vida práctica, ¿no? Bueno, pues eso me lo tengo que trabajar todavía un poco. Es curioso el ser humano cómo puede llegar a ser, ¿eh? De contradictorio, porque sé que es así, pero... ¿sabes? Así que esta semana, sí, es verdad. Así que esta semana tenemos una semana de prosperidad, de evolución, de conciencia del dar y del recibir, y de conciencia de lo importante que estábamos hablando, Nuria, de lo importante de ayudar con lo que tú puedas y no desmerecer esa ayuda. Sí,
Así es. ¿Vale? Así es. Bueno, qué importante mensaje. Nos quedamos Sí. con él. Y ahora tus vías de contacto, Juan. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, correo electrónico, teléfono 691-402-203 y en redes sociales y YouTube, pues Juan Perdomo. Compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Esperamos que lo hayáis pasado muy, muy, muy bien y que estéis como nosotros ya deseando que llegue la semana que viene. Qué ganitas de estar de nuevo juntos. Miércoles, 7 de la tarde. Esa es nuestra cita, ya lo sabéis. Y bueno, esperamos vuestros comentarios, vuestras propuestas, vuestras experiencias. Queremos tener mucho feedback con vosotros, así que, por favor, poneos en contacto con nosotros a través de, no sé, por ejemplo, comentarios en cualquiera de las redes sociales, incluso en YouTube, ya sabéis, o en nuestro correo electrónico, por supuesto, turincondelmisterio@gmail.com. Ahí os esperamos. Y ahora vamos a por la frase de la semana. El despertar espiritual es abrir los ojos a la inmensidad de tu ser y descubrir que la paz siempre estuvo dentro de ti. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.